Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 de sexto BVR. El día de hoy vamos a hablar sobre los conceptos que integran el salario base de cotización. Primero que nada, cualquier cantidad en dinero o en especie que le otorgan a los trabajadores por sus servicios, a excepción de los instrumentos de trabajo, el ahorro, las aportaciones al Infonavit y las adicionales para el seguro, la alimentación, la despensa, premios por asistencia y puntualidad, las cantidades aportadas para fines sociales y tiempo extraordinario. Estas se integrarán siempre y cuando cumplan con la naturaleza de la prestación y estén debidamente registrados en la contabilidad. El salario base de cotización y sus reglas para determinarlo. Primero que nada, el primer concepto es instrumentos de trabajo. Dentro de estos instrumentos de trabajo se tiene que revisar que los instrumentos de trabajo, tales como herramientas y otros similares que se destinen efectivamente al desarrollo del trabajo de que se trate, pues de no ser así podrían considerarse como una prestación en especie integradora de salario. Integradora de salario se quiere referir a que va a entrar o integrar impuestos. El segundo concepto es el ahorro. Este no integra siempre y cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa. En otros casos sí integra cuando la aportación patronal excede a la del trabajador. Solo se integrará el excedente. Cuando se retire por más de 2 ocasiones en el año, integra todo. Dentro de las aportaciones adicionales al RCB, esta depende de que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Otro concepto son las cuotas de Infonavit, que en términos de esta ley le corresponde cubrir al patrón. Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivencia para los Trabajadores, las participaciones en las utilidades de la empresa, no forman parte integrante del salario, por ser un elemento extraordinario que puede o no darse al trabajador por la relación de trabajo existente, por estar supeditado este pago a la existencia de utilidades para estos efectos. Otro concepto es la alimentación. La alimentación no integra cuando se entrega de forma onerosa. Se entiende por esta que el trabajador pague como mínimo el 20% del salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal por esta prestación. En otros casos sí integra el salario del trabajador en el caso de recibirlo sin costo para él, por lo que cada uno de ellos se adicionará el salario en un 8.33%. Otro de los conceptos es el de la habitación. En la habitación se integra en el caso de recibir el trabajador del patrón. Habitación sin costo para aquel. Se estimará aumentando su salario en un 25%. No integra en el caso de recibir el trabajador del patrón habitación con costo para aquel en un 20%. Dentro del concepto de las despensas, en especie o en dinero y cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, cuando exceda, solo integrará el excedente. Esto corresponde y lo estipula el artículo 27 de la fracción 6 de la Ley del Seguro Social. Es válido entregar la despensa mediante vales, atendiendo al acuerdo 494 de 93 del Consejo Técnico del IMSS. Otro concepto a tomar en cuenta son los premios por asistencia y puntualidad. ¿Y de qué trata esto? Bueno, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones,
establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán solo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Dentro del tiempo extraordinario, no integrará cuando quede dentro de los márgenes señalados por la Ley Federal del Trabajo, artículos 65 y 68, por lo que 1. El periodo de cómputo de tiempo extraordinario será de una semana. No se integrará el salario base de cotización, el tiempo extraordinario, cuando no exceda de 3 horas diarias y no exceda de 3 veces en una semana. En caso de que la prestación otorgada por el patrón rebase los límites establecidos, se integrará el salario base de cotización al excedente. Por lo tanto, se concluye que el tiempo extraordinario que esté fuera de los máximos permitidos por la ley laboral automáticamente formará parte del salario. En cuanto a los bonos o premios de productividad, como el nombre indica, es una percepción que se entrega al trabajador por su aumento o esfuerzo en su productividad dentro de la empresa, emitido por lo que el Acuerdo 77 de 94, emitido por el Consejo Técnico del IMSS el 9 de marzo de 1994 y dado a conocer el 11 de abril de 1994, señala que al encontrarse excluida como integrante del salario conforme a las fracciones artículo 27 de la Ley del Seguro Social, esta percepción se entrega al trabajador por la prestación de sus servicios, por lo que se integra al salario base de cotización. Otro concepto a tomar en cuenta es la gratificación anual o aguinaldo. Esta percepción se integra por el hecho de que está demostrado que la gratificación anual se otorga en forma permanente a los trabajadores como una consecuencia de sus labores ordinarias durante el año, es decir, se habla de un pago diferido de salario. Esto está estipulado en el artículo 5A, fracción 18 de la Ley del Seguro Social. Gratificaciones especiales. En este caso sí integra, puesto que las gratificaciones especiales que el patrón convenga entregar a sus trabajadores son parte de la base salarial que se integra con los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Después sigue la indemnización por riesgos o enfermedades. En este caso no integra, puesto que no es una remuneración que el patrón hace a sus trabajadores, sino que es un subsidio pagado por el propio IMSS y se presenta un derecho para el trabajador que no es consecuencia del desarrollo de su trabajo, por lo cual no tiene naturaleza de salario. Después siguen los pagos por terminación de la relación laboral y prima de antigüedad. En este caso no integra. En el caso que el patrón realizara pagos por terminación de la relación laboral a favor de sus trabajadores, no se cubre por la prestación de servicios, sino como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Otro concepto a tomar en cuenta es la prima dominical. En este caso integra en cuanto que la prima dominical es parte de la base salarial que se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Dentro de la prima vacacional sí integra, puesto que es una percepción habitual y sistemática durante todo el tiempo que perdure la relación de trabajo, por lo que debe considerarse para integrante de salario, ya que la misma forma parte del ingreso total que obtiene el trabajador como retribución de sus servicios, y este beneficio es una prestación laboral para ayuda de los gastos vacacionales. Después, en el día de descanso laborado, esto es una prima adicional. Se integra cuando el patrón realice pagos por el quebranto del descanso de sus trabajadores y por ello cubra una prima adicional a su salario.
Este formará parte de la integración del salario. El bono o ayuda para transporte. No integra cuando la prestación se otorgue como instrumento de trabajo en forma de boleto, cupón o bien a manera de reembolso, que se compruebe el gasto efectuado, pero cuando se otorga de manera general y permanente debe considerarse como integrante del salario. Los acuerdos de Consejo Técnico para la integración del salario base cotización. En los seguros de vida, invalidez y gastos médicos. Ayuda para gastos de transporte, bonos de productividad, alimentación, habitación, bono de antigüedad, bono ayuda para transporte, no integran. El fondo de ahorro son reglas de aportaciones diferentes. La despensa son reglas para determinar el excedente para la integración del salario. En premios de asistencia y puntualidad no integran, horas extra no integra. Y por último, las reglas para determinar la forma de cotización son las siguientes. Según el artículo 29, para determinar la forma de cotización se aplicarán las siguientes reglas. 1. El mes natural será el periodo de pago de cuotas. 2. Para fijar el salario diario en caso de que se pague por semana, quincenal o mes, se dividirá la remuneración correspondiente entre 7, 15 o 30 respectivamente. Análogo procedimiento será empleado cuando el salario se fije por periodos distintos a los señalados. Y la tercera, si por naturaleza o peculiaridades de las labores el salario no se estipula por semana o por mes, sino por día trabajado y comprende menos días a los de una semana, o el asegurado labora jornadas reducidas y su salario se determina por unidad de tiempo, en ningún caso se recibirán cuotas con base en un salario inferior al mínimo.